Les decía recién que estén atentos a un caso que queremos poner en la lupa esta mañana. Vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con lo que se conoce como violencia intrafamiliar. Yo les quiero contar, y nuestra invitada, ella es magistrada, va a tener la posibilidad de contarnos algunos datos y otros detalles con relación a este hecho. Pero quiero hablar de los protagonistas sin dar nombres, hasta que se pueda hacerlo, ¿verdad? Un hombre que tiene 20 años y una mujer... No, todavía parece mujer. No, y por eso digo así mujer, porque es más adolescente que... Sí. Tiene 16, ¿verdad? 16 años. Hola, doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está? Todo bien. Ella es la doctora Carmen Román, jueza penal del adolescente. Fíjense ustedes, una pareja conformada por un joven de 20 años y por un adolescente que hoy tiene 16 años. 16 años. Esa pareja se formó hace un par de años ya, o más inclusive. Sería un par de años porque tienen una hija de 1 año 7 meses. Ellos están, viven juntos o están casados. No, no están casados. No están viven casados. Juntos, cierto tiempo viven juntos, a veces se separan y vuelven. Ellos en ese escenario, y ya ustedes van a entender por qué se separan y por qué vuelven, que casi es normal en nuestra sociedad, pero esta relación evidentemente está llena de conflictos, porque hay varios casos, varias denuncias, ¿verdad? Así mismo. ¿Y puede contar eso? Sí. A raíz de una imputación que llegó al juzgado, donde se le imputa a esta adolescente de 16 años, donde le convocamos al juzgado para tomarle su audiencia en compañía de su defensor. Ella... Perdón, doctora. Sí. ¿Usted se dio cuenta de lo que acaba de decir la doctora? Una relación de pareja donde se le imputa al adolescente de 16 años. Generalmente cuando hay violencia intrafamiliar, ¿quién es el autor principal de todo? El agresor, el hombre. El hombre. ¿Verdad? Pero ella va a hacer historia de esta cuestión. Pero en esta relación de conflicto, en esta relación de enfrentamiento y hasta de agresiones, hoy está imputada una adolescente, una mujer, una joven de tan solo 16 años. Por favor, doctora, perdón. Sí, así como le estaba mencionando, la audiencia, porque el penal adolescente es un foro especializado donde solamente el juez le escucha a los adolescentes. En la audiencia de ser oída del adolescente, le manifiesta a su defensor de que ella se extraña porque ella hace varios tiempos viene sufriendo violencia doméstica, ¿verdad? Y que en varias oportunidades ella había denunciado y que nunca tuvo respuesta. Ya denunció ante la policía. Sí, ya denunció ante la policía. A raíz de eso, el defensor me solicita que yo pida informe, el cual inmediatamente yo solicité a la comisaría 38 de Yucurú, de que me remitan todas las denuncias si tuvieran ahí realizada por la adolescente. Realmente inmediatamente me remitieron y grande fue mi sorpresa también y me extraña muchísimo, ¿verdad?, de que habiendo 5 denuncias realizadas en un año, que fue a partir de diciembre de 2017, ella viene realizando denuncia de violencia intrafamiliar, que no se haya abrido una investigación, más todavía estando ante un adolescente de que es de conocimiento, de que tienen más preferencia teniendo en cuenta el interés superior del niño, y hablando de interés superior del niño es de darle protección, cuidar su bienestar, darles todas las garantías. Claro, en ese sentido la policía cometió un error porque no priorizó la denuncia de ella. Realmente, quiero aclarar que no hubo error de la policía porque cada denuncia tenía un cargo de recepción en el Ministerio Público. Ah, ya. Sí. A raíz de todo eso y para corroborar, yo me comunico con el fiscal adjunto mencionándole que encontré toda esta situación y si él podría, a través de su intervención, interiorizarse qué realmente está pasando. Él me envía vía WhatsApp que realmente la adolescente había realizado 5 denuncias.
5 denuncias. ¿Por maltrato? ¿Por agresiones? Por agresiones. Pero en lo de este fiscal, ¿en el mismo fiscal? No. 4 denuncias cayeron en la unidad 7 de Luque, una denuncia en la ciudad de Carapeguá. ¿Unidad 7 bajo el cargo de quién está? Según el informe que me enviaron, la fiscal es la doctora Mirta Ortiz. ¿Y la doctora Mirta Ortiz hizo caso omiso? Oñembotaú nunca hizo nada con relación a esas 4 denuncias de agresión. Y realmente no tenemos ningún documento, ni siquiera registro de que se haya hecho una investigación. Y además, la adolescente en ese momento llora y me dice, nunca me escucharon, nunca me dieron una protección, y inclusive de que fue más conmovedor porque ella agarra y me abraza a mí y me dice, me salvaste la vida, me dijo. Y toda esa situación, ¿verdad? Es realmente grave que nuestros adolescentes estén sufriendo esta violencia y que las instituciones encargadas de velar, y más todavía ante un adolescente, no estén haciendo su trabajo. Pero usted dijo 4 denuncias ante la Fiscalía de Mirta Ortiz. Sí. Mirta Ortiz. Mirta Ortiz. ¿Y una en Carapeguá? Una en Carapeguá. ¿Sabe quién es el fiscal o la fiscal en Carapeguá? ¿Por qué en Carapeguá? Ella también tiene la casa de su suegro en la ciudad de La Colmena. Ah. Y habrá sido a raíz de... Claro, alguna Sí, visita esporádica que hicieron y el hecho se dio ahí. Darío Baudelio Villagra. Es el otro fiscal. Sí. Bueno, acá hay una cuestión. Ustedes fíjense que, más allá de las denuncias, es una joven que se embaraza a los 14 años más o menos, ¿verdad? 13, 14 años. 13, 14 años. O sea, eso ya es, eso ya está mal. Eso es lo que se tiene que saber, que eso no está penado. Sí, es otro punto que de oficio el Ministerio Público también tendría que investigar, ¿verdad? Claro. Darío, ¿cómo me dijo el apellido? Me olvidé. Villagra. Villagra, Sí. el otro fiscal. Bueno, acá 5 denuncias. ¿Se confirma entonces que hay 5 denuncias contra este joven de 20 años? Sí, según el informe que me envía el doctor Patricio Gaona, el fiscal adjunto de Central, esas son lo que figura en su estadística. Patricio Gaona también él imputado por acoso violación. sexual. El mismo, ¿es verdad? El mismo es. Ayer fue Ya imputado. no sé más Que uno puede esperar, ¿verdad? Bueno, esta situación es mucho más grave y profunda de lo que aparenta, ¿verdad?, a simple vista, porque es una menor que se embaraza alrededor de los 13 años. Ya quien la embaraza era mayor de edad en ese momento. No, a lo mejor no, si hace 3 años atrás tenía 17, hoy tiene 17 o 20. 18. Y en un lapso menor a un año, creo, ella hace 5 denuncias por maltrato, por agresión, de las cuales se salvó ella, probablemente de perder la vida. Pero lo simpático del caso, simpático digo irónicamente y en relieve subrayado, es que ella ahora, al defenderse, en la 6ª agresión que por lo menos se sabe, que se puede registrar, ¿verdad? ella se defiende y agrede a su agresor, se defiende ella y le deja algún tipo de marcas con algún cuchillo o lo que sea, y ahora ella es la que va a Pero eso es lo que sufrir quiero, la consecuencia. eso es lo que quiero que la doctora nos explique. ¿Por qué ella es imputada? Ella es imputada por violencia intrafamiliar. Pero ¿cuál fue el motivo? O sea, eso significa que si ella está imputada es porque ella agredió. Sí, según el Ministerio Público y el que está llevando la investigación, el doctor Juan Carlos Ruiz Díaz, a quien también inmediatamente yo le comuniqué todo esto, porque en ese momento él estaba en el juzgado, le comuniqué toda la situación, y él es el que está llevando la investigación. Luque. En Luque. Y coincidentemente, ¿verdad? 11 de diciembre de 2017, ella empieza un año justamente. Justo a los 1 año llegamos a esto. 6 casos. 6 casos. Un promedio de una agresión cada 2 meses. Sí. Pero digo, por ejemplo, ustedes saben que estas peleas, en más de... tenemos tantos ejemplos que terminaron con derivación fatal. Sí. Sí. Pudo también haber sido el final de esta joven. El desenlace hubiese Pudo sido. ser ¿verdad? estadística. Porque hubo una vez, hubo una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez. Perdón, ¿y quién es el fiscal que le imputó a ella por agresión? Juan Carlos Ruiz Díaz. Juan Carlos Ruiz. Sí. No, es mi pariente. Y también aclarando, Creo que ¿verdad? tenemos un número acá, Sí. podemos llamarle incluso porque...
Juan Carlos Ruiz Díaz. Sí. Bueno, pero a lo mejor él te encontró motivos para imputarle. Acá lo que se cuestiona es qué hizo la otra gente con relación a estos casos. Además de que ella también resaltar el trabajo del Poder Judicial a través de la jueza Paz de Luque, quien le había dado prohibición de acercamiento. O sea que ella ya tuvo toda esa prohibición de acercamiento. Está relatado en el acta de policial. Y que él tenía restricciones. Tenía restricciones y violando esas restricciones en una oportunidad, según acá tengo la denuncia realizada, con arma de fuego. Él volvió a llegar a la casa disparando toda la casa, destruyó su celular, le agredió a la suegra, le arrebató a su hija cuando eso tenía 7 meses del brazo. ¿Dónde viven ellos, dijo usted, en Luque? En Luque, Aregua. En el tramo Luque, Aregua. Sí, Yucuré. En Yucuré. Yucuré. Sí. Entre Luque y Aregua. Sí. ¿Y qué se hace ahora con esto, doctora? Y, o sea, yo ya comuniqué toda la instancia correspondiente. Es cuestión de verdad de que a través del Ministerio Público y la persona encargada de que puedan hacer las investigaciones correspondientes y para ver cómo quedaron todas estas denuncias. ¿Cómo el caso llega a usted, perdón Carlos? Porque como veo que no se movió la fiscalía, la policía no podía hacer nada porque si la fiscalía no se mueve no puede actuar. ¿Cómo es que ella llega a usted? Ella llega porque es imputada por violencia intrafamiliar. Claro. Y como yo soy jueza penal adolescente, entonces va conmigo. ¿Para las medidas? Sí, para las medidas. ¿Y ella dónde está ahora? Ella está ahora en la comisaría de mujeres. O sea, está detenida, está presa. Sí, ese es otro punto. Sus padres viven en Puerto Limpo. Ella estaba viviendo en la casa de los padres. Los padres se fueron a trabajar en Puerto Limpo y nos comunicamos con el papá y él tiene que venir en barco. El barco llega 3-4 días, entonces a raíz de eso el defensor, porque no podemos enviarle a su casa estando también... o sea, está en la comisaría como medida preventiva, sí, no porque está no detenida. Tiene un domicilio donde pueda guardar reclusión. Ese es otro punto. Ella está ahí, no le pude otorgar otra medida menos gravosa, así como para que pueda estar también con su hija, a raíz de que no tiene un domicilio, no contamos porque el defensor buscó un hogar donde podíamos enviarlo, no tuvimos acceso a... Una tía y familiares se negaron a hacerse responsable porque le manifestó al defensor por miedo. Por temor, sí, claro. Entonces, para entender nomás, Carlos, pensamos en un principio que estaba en la comisaría detenida y es por protección. Sí, o sea que a nosotros, por ejemplo, el Código de la Niñez no abre esa posibilidad de buscar una forma de darle protección también, ¿verdad? Pero ella sí está dentro de una investigación y que ya queda a cargo del Ministerio Público cuáles son los... Acá, yo a lo mejor el fiscal tendrá... razones. Acá te dice, fiscal imputado por coacción es liberado. No representa peligro para la sociedad, dice. Patricio Gaona. Estamos hablando de Patricio. La fiscala Teresa Sosa formuló imputación contra el fiscal Patricio Gaona, denunciado por coacción sexual por una estudiante. Pese a existir indicios de que se cometió el abuso, la representante del Ministerio Público optó por no solicitar la prisión preventiva de su colega, alegando la presunción de inocencia. Argumento que no se aplica en todos los casos, ¿verdad? Teresa Sosa comentó... Como un fuero que tienen los Comentó que el fiscal adjunto fue imputado por la supuesta comisión de hechos punibles de acoso sexual y coacción sexual en base a 2 denuncias que habían sido realizadas por una alumna de la Facultad de Derecho de la UNA, lugar en el que Gaona ejercía como docente. Se realizaron las primeras investigaciones que dan elementos que nos hacen sospechar la participación, por ello se formula la imputación. Debido a que el denunciado posee fueros por su cargo de fiscal adjunto, se solicitó al Juzgado Penal de Garantías que remita una nota explicando la imputación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a fin de que estudie el tema y logre su desafuero. Al ser consultada sobre el por qué no solicitó prisión preventiva de su colega, argumentó que la persona imputada, en este caso Patricio Gaona, goza del principio de inocencia hasta que se pueda probar la reprochabilidad en un juicio oral y público, lo cual hasta el momento aún no se concretó debido a que el proceso sigue en curso. No, pero yo creo que, no sé, jueza, si usted me va a dar la razón, pero estamos hablando de un contexto machista en el que si el caso que tiene que llevar, el que tiene que presionar para que se cumpla la ley, es la fiscalía, ¿verdad?
Y si el fiscal adjunto es acusado de acoso sexual, es que porque este problema, Carlos y Víctor, está naturalizada la violencia intrafamiliar. Ese es el problema de nuestro país. ¿Cuántos casos podríamos evitar, cuántas muertes podríamos evitar, jueza, si las instituciones funcionan y se toman en serio estas denuncias de violencia intrafamiliar? Y realmente evitaríamos muchísimos. No estaríamos haciendo hoy estadística y más todavía estadística con adolescentes si realmente las instituciones trabajaran conjuntamente y también si se le hiciera partícipe también de las personas que están día a día lidiando con esta situación. Ya tienen que indignarle a la jueza para que salga de su escritorio, de su oficina y venga a denunciar esto, le indigna Carlos. a la jueza y le va a indignar a cualquier persona. Lo que pasa que Pero no todos los jueces hacen lo que ella hace, Pudo Carlos. terminar En un crimen. En un crimen eso, 5 denuncias. ¿Y qué hacen los fiscales? ¿Qué hace Mirta Ortiz? ¿Qué hace Darío Villagra? Y Juan Carlos Ruiz Díaz cuando le imputa a la mujer. Lo más simpático es que la constantemente agredida está imputada y está detenida por seguridad y el agresor anda libremente gozando por la calle, quién sabe dónde y quién sabe haciendo qué, ¿verdad? Es desde todo punto de vista demasiado injusta para una persona y yo creo que se supera la capacidad de realidad. No puede ser que una persona que está constantemente siendo agredida tenga que estar literalmente tras barrotes. Yo entiendo que es por seguridad, pero qué injusta que es la vida y los seres humanos, qué injusto que somos con otros seres humanos. No puedo entender sinceramente. Fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, buen día. Buen día. ¿Cómo está, fiscal? Hola, sí, ¿qué tal? Fiscal, ¿puede explicarnos un poquitito de este tema que tiene que ver con la imputación de una adolescente de 16 años? Creo que en un caso caratulado como violencia intrafamiliar. Sí, sería una causa de hace 2 o 3 días. Sí. Hola. Sí, señor. Ese caso. Hola. Sí, ese caso es fiscal, el mismo. Sí. ¿Por qué le imputó? ¿Con quién habla? Fiscal, yo soy Carlos Báez, ella es Estela Ruiz Díaz, él es Víctor Vázquez. Estamos en La Lupa, que es un programa que se emite por Telefuturo, y si le llamamos de la producción, le dijimos que queremos hablar con usted públicamente. Nosotros no queremos tener una conversación en privado. Entonces le pregunté, fiscal, sí, pero ya le pregunté, fiscal, si por qué, cómo se explica esta situación que pasa con esta adolescente. Y usted quiere saber otra vez con quién habla. Bueno, ya le cuento. Estela Ruiz Díaz, mi compañera, está a mi izquierda, a la derecha está Víctor Vázquez y está la doctora Carmen Román también con nosotros esta mañana. ¿Puede explicarnos o no puede explicarnos, fiscal? Sí, por supuesto. Yo solamente, Carlos, solamente para saber con quién estoy hablando. No, me dijeron que era de Telefuturo y nada más quienes estaban en el panel para saludar. Está bien. Yo no tengo inconvenientes a hablar de la casa que ustedes me están llamando, que es una adolescente que a mí me entra en una denuncia contra ella en donde le infringe una lesión a la altura del pecho, lado izquierdo, a su pareja. Es la denuncia que a mí me llega. Yo me detuvieron a esta menor, creo que es la comisaría 38 Yupirí, y inclusive la denuncia era tan grave que podría ser que ellos me dicen de que inclusive había una tentativa. Analicé yo la situación, hablé con la menor, todo estando mi asistente, y también hablé con el supuesto denunciante, víctima en este caso, me mostró la lesión que tenía. No le habían llevado al hospital y le pedí que me muestre la lesión y vi que tenía un rasguño de que fue
producto de un cuchillo que según la que realizó fue su pareja. Hablamos con una menor, me sorprendió, hablé con una menor y ella dijo que sí, que le había infringido esa herida. Y de ahí yo procedo habiendo elementos suficientes para mí a la imputación. Y ordené, como tenía un hijo menor, ordené que en mi requerimiento de que quede con arresto domiciliario. Fue la petición que yo hice al juzgado. Posteriormente, creo que al día siguiente, está ahí la jueza Carmen, donde cae la causa, y me dicen ahí de que hubo varias denuncias que ella realizó y que nadie hizo nada. Bien, muy triste. ¿Por qué? Porque esas denuncias no cayeron en mi unidad. Esas denuncias creo que están en otra unidad. Lo que a mí me cupo investigar fue esta última y según la nota policial, las declaraciones, yo tenía ahí que el agredido era su concubino. Por eso, con estos medios o elementos de sospecha, yo procedí a su imputación. Inclusive me dijo que tenía un hijo que estaba en la colmena. Y procedo a comunicar eso porque habiendo un menor y su mamá estaba en Asunción, en Luque, perdón, y en la colmena, de que se comunique a la Defensoría para que se pueda hacer algo al respecto. Esa fue la situación que yo tuve. Inclusive hablamos con la jueza Carmen. A ella ya le transmitió todo esto que ustedes me están diciendo, pero a mí no me ha entrado una denuncia realizada por ella contra su concubino, creo, o con el padre de su, mejor dicho, con el padre de su hijo. A mí Sí. esa es la parte que me asusta, fiscal, cómo ustedes toman una resolución y no tienen en cuenta el contexto. O sea, si usted hubiese tenido el contexto de que había 5 denuncias contra este muchacho, que incluso tenía una restricción para llegar al domicilio, quizá usted hubiera tenido elementos para decir, caramba, pudo haber sido en defensa propia. Exactamente, eso ayer, discúlpeme que la interrumpa, ayer me llama un periodista sobre eso y yo recién ahí tomo conocimiento de que había varias denuncias ya en contra de este joven, porque es una persona joven también, Sí. y realizada por la menor. Y eso le dije yo, inclusive de que había videos que corrían. Y me preguntó cuál sería mi posición si yo tengo esos elementos. Le dije que inmediatamente iba a variar la posición que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo, esa parte de la película, nadie me dijo, ni siquiera la menor me comentó. Fiscal, ¿y no se supone que usted tiene que pedir esos antecedentes como para tener elementos sobre la mesa y tomar una decisión mucho más justa? Yo hablé con la menor. Ella me hubiese dicho si hubo o que ya estaba siendo violentada anteriormente. Ella no me transmite, porque normalmente yo hablo constante con el denunciante, con la víctima y el denunciado. Fiscal. Tal cual hice con esta menor, y al ella no decirme de que ya había sido violentada y ya había realizado una denuncia,
y con los elementos que me envían a mí de la comisaría y con las declaraciones del denunciante y de la menor, tenía elementos suficientes para iniciar una investigación y fue lo que hice. Ahora, dos temas, fiscal. Por un lado, usted nos dijo al principio de la entrevista que usted se comunicó con la jueza Carmen Román y que ella le puso al tanto de esta situación por un lado. Y por otro lado, usted habla de la herida que tiene el muchacho, pero no habla de la herida que la chica tiene en la cabeza, que también sufrió en ese momento un golpe de parte de su concubino. Yo hablé con la jueza, fue ya al día siguiente, donde ella me comunica de que este muchacho tenía su padre recluido, y yo ahí le dije que él no tenía denuncias. Pedí yo si tenía una causa anterior por este muchacho, y me dijeron en la comisaría que no tenían causa siquiera. Y en cuanto a la herida o golpe que tenía la menor, ella me dijo de que le jugó con un cuchillo, y ahí el tipo reacciona y se golpea a ella. Es textuales palabras que ella me menciona. ¿Cómo se golpea? Hola. ¿Cómo se golpea a ella? Él me dijo que el tipo se defendió, le empujó, serían más o menos las palabras, y de ahí ella se cayó y se golpeó. Y entonces, ¿cómo se toma la determinación? Se le imputa a la joven, él también intenta defenderse, dice usted, ella probablemente intentó defenderse también, sin embargo ella está imputada, ¿y el joven? Eso le voy a explicar. Lo que yo tengo es que ella le aplica una herida o trata de aplicarle con un cuchillo, y que el muchacho le empuja y ahí se cae, se golpea. Es lo que delante de mi asistente también ella manifestó. Fiscal. Y yo tenía, sí. Una cuestión. Usted tiene a su cargo una responsabilidad muy grande, es fiscal, tiene que revisar todos los elementos. Usted se percató de que estaba enfrente de una criatura, de una adolescente, que se embarazó posiblemente a los 15 años. No, a los 13. Casi los 13, 14. ¿Cuántos años tiene? No, si tiene ahora de 16, perdón. Peor todavía. Usted no se fijó en eso, fiscal, que le tenía enfrente a una persona que que se había embarazado hace 2 años, posiblemente, un poco más de 2 años, sí, casi 3. y con 14 años. Y eso ya es un delito, fiscal. El concubino, la pareja, como le quiera llamar, automáticamente también tenía que ser revisado ante una cuestión como esta. ¿O es que eso no se hace, fiscal, en ese lugar o en ese sitio? Sí, por supuesto. Por eso le digo yo que yo comuniqué a la Defensoría para que se pueda tomar los recaudos, porque yo no tengo una denuncia en ese sentido contra el muchacho, y como era menor y podía iniciarse una investigación con respecto a eso. Pero la evidencia está ahí. Claro. La evidencia estaba con usted, fiscal. Por eso que no entiendo. Sí. Olvidémonos de las 5 denuncias anteriores. Usted recibe un caso donde hay una denuncia en contra de un adolescente, usted le pregunta su edad, ella le dice 16 años. Ella le cuenta que es mamá de un chico que tiene casi 2 años. Entonces... Más 9 meses de embarazo. Más 9 meses de embarazo. Una mujer que a los 14 años, yo puedo considerar hasta que ahí hubo abuso. Claro. Sí, perfectamente. Y yo con ese objetivo, o objeto, mejor dicho, comunico para que la Defensoría pueda hacer ingresar una nueva causa, y si tratándose de menores, como yo estando de turno, realizar las investigaciones. ¿Y ahora qué, sí. fiscal? ¿Ahora qué se hace? A partir de toda esta información que usted tiene a mano. Sí, y voy a hacer
ingresar o solicitar que la traigan a la menor y para que ingrese una nueva causa e investigar ahora el embarazo anterior o cómo fue el hecho, si es factible ya sea por abuso o por otro hecho, iniciar la investigación. Yo no quiero ser irrespetuoso ni abrogarme experiencias que no tengo ni conozco, ¿verdad? Pero yo supongo que los fiscales tienen que indagar, tienen que investigar, no creer lo que le dicen todos los implicados y pedir antecedentes a la corte y a la policía. Fácil, ¿verdad? Esas son cosas básicas que uno tiene que hacer y en base a eso tener los elementos necesarios como para decir, bueno, imputo o no imputo, o investigo o abro una carpeta. Creo que tiene que ser así, ¿verdad, jueza? Pero no, yo no creo que haya necesidad de ningún informe de la Defensoría ni nada por el estilo. Estamos ante un hecho, ¿cómo se llama eso? Estupro. Podría darse de acuerdo a la edad estupro. ¿Verdad, fiscal? Sí, que Bien, podría. bien, Por eso le hablaba yo de que podría ser abuso, pero por la edad que manifestó que su hijo más se encuadraría en un estupro. Hasta violación puede haber. Pero, no, sin desatar, exactamente, también. Que podría ser una coacción sexual. No, lo que Y tratamos... volviendo, por favor, Carlos, sí. por favor, a lo que acaba de manifestar, de que tendría que pedir informes, fue lo que yo realicé, inclusive pedí informes si el muchacho ya tenía una causa anterior. Yo, en ese momento, al tomar esa determinación, los elementos que tenía a disposición, yo al día siguiente, ya después de haber tomado esa decisión, la jueza me dice, así fuera de contexto, porque yo estaba en otra audiencia, de que había varias denuncias presentadas por la menor y yo en mi unidad no ha ingresado denuncias realizadas por ella. Claro, lo que pasa es que usted tenía, perdón fiscal, usted tenía ahí dos elementos importantes. Una adolescente que le presenta su cédula de identidad a la hora de hacer la imputación y ella misma en su declaración dice, soy mamá de un chico que tiene casi 2 años. Entonces eran elementos como para que llame la atención. Probablemente le habrá pasado porque se consideró más la agresión o la denuncia que se presentaba en contra de la joven. No me pasó, por eso yo comuniqué a la Defensoría para que se pueda realizar una denuncia. Y voy a repetirle que ya al día siguiente tomó conocimiento de que ya había realizado varias denuncias la menor y que obran en otra unidad. Y yo no podía hacer absolutamente nada porque no tenía conocimiento de eso. ¿Y usted, fiscal, no le pregunta a la adolescente por qué ella intenta o reacciona contra su pareja? Sí, ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo comienza esa discusión y esa pelea en este caso? De que a ella le había enviado a la colmena porque esa era su casa y se entera de algo que a ella no le gustó, por eso le dice a su suegra que le estaba a su hija y que venía a Asunción a su casa, mejor dicho, donde estaba su pareja. Y de allí ella, en presencia de su pareja, empieza a recriminar por qué estaban ciertas personas en su casa completamente la cabeza por y ahí en ese interés con un cuchillo trata de agredirle. Es la información también que ella me había dado y coincidía con la nota policial de comunicación de este. Solicité informe sobre si el muchacho tenía antecedentes, no me informaron que no, y teniendo como base la denuncia, la declaración de la menor
agredido su concubino, yo procedo a la imputación y tratando de pedir una medida menos gravosa porque se trata de crimen, inclusive que se produjo una herida en el lado izquierdo de la víctima a la altura del corazón. Yo pido un requerimiento a petición de ella, hablando con ella dónde podría, para no solicitar prisión, dónde podría quedarse. Y ella nos manifestó que esa era su casa y que si se podía quedar ahí. Es lo que yo, la actuación que yo realicé con los informes que tenía en ese momento. Fiscal, yo le agradezco mucho, no sé si ustedes tienen alguna pregunta más ya o cerramos, le agradezco mucho y espero que nos siga atendiendo y le pido disculpas si de repente me altero y porque me indigna, porque me duele, porque esto pudo haber sido fatal, no en su caso específico, acá hay errores de otros fiscales, Mirta Ortiz, Darío Villagra, y también nos llama la atención que estamos ante casos, porque parece que ya es normal que una joven de 16 años esté involucrada, es menor, claro. Es menor, ahí no hay consentimiento, ahí no sirve, Claro. a ella luego le gustaba, no le gustaba, no, está mal, y una persona mayor de edad tiene que saber que si tiene algún tipo de relación con una menor, eso tiene su castigo, tiene sus consecuencias, tiene su sanción, tiene su pena, y si se deja pasar eso, van a seguir repitiéndose hechos de esta naturaleza. Entiendo que el problema es de fondo, porque es otra vez la familia. ¿Cómo puede tener concubina una chica de 14 años, o concubino una joven de 14 años? Ahí tenemos un caso fiscal de una joven que terminó muerta a los 15 años y muerta por su pareja de 20 años. Que ocurrió en la zona del Guairá y que estamos comentando. Por eso le pido que si va a tener mayor información en las próximas horas o en los próximos días, nos vuelva a atender, fiscal, y que podamos encontrar una solución y tener la precisión con respecto a este caso antes que tener que lamentar una situación mucho más difícil. Doctor Carlos, yo tengo hija no de edad, un poquito mayor, tres hijas, una de 9 años, y actúo siempre pensando poniéndome en la posición de quien está pidiendo auxilio. Y por otra parte quiero aclarar de que en mi unidad no entró una denuncia realizada por la menor, y si hubo negligencia por otras denuncias que ya realizó esta pobre adolescente, pobre en el sentido de lo que ha sufrido ya, según me dicen ustedes, no tengo responsabilidad si la denuncia que realizó ella no pasó de la comisaría o obra en otra unidad y no tuvo el derecho esperado por la víctima. No sé si me explico. Sí, a mí me preocupa, fiscal, que la Fiscalía funcione como estadios estancos. Es decir, había antecedentes de denuncia policial, hay negligencia de otras fiscalías y que para tomar una determinación usted no tenga todo a mano. Usted y cualquier fiscal que tiene que tomar la delicada misión de imputar a una persona, de tomar decisión con respecto a su libertad, que después de la vida es el valor más importante que tiene el ser humano. Sí, totalmente, vuelvo a repetirlo. Yo traté de munirme de informaciones que no me llegaron. Lo que tenía sobre la mesa, hablando primero con la víctima, en este caso, no recuerdo su nombre, y después con esta menor. Y ella me da las informaciones que son similares a las que a mí me hicieron llegar de la comisaría y obro en consecuencia. Vuelvo a repetir, pedí informe sobre el mismo y sobre el denunciante y no tenía antecedentes. Por lo tanto, yo mal podría actuar en forma contraria, porque ahora que tenemos esas informaciones, yo ni siquiera 2 días después, creo que 2 días después, la doctora, la jueza Carmen, me comunica de que ya hubo alguna
violencia contra la menor. Yo recién ahí me entero. Fiscal, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Esto se puede revertir o qué pasa? Por supuesto, eso es lo que dije a su colega, de que yo tengo, si tengo elementos, voy a tomar acciones que van a hacer cambiar el curso de la investigación, porque estoy en una etapa de investigación, por supuesto. Ok. Fiscal, muchísimas gracias por compartir con nosotros y vamos a estar atentos a lo que se pueda resolver en las próximas horas. Muy amable. No, por favor, a la hora. Adiós, adiós, el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz. Que dicho sea paso, la pesa todo, puso el pecho y respondió todo, ¿verdad? Como tiene que ser también. En este caso, jueza Román, ¿no hay un protocolo tanto para el Ministerio Público como para los juzgados, hay juzgados para la niñez y la adolescencia, cuando se trata de casos de violencia con menores? No, realmente cuando se trata de adolescentes no tenemos un protocolo y tampoco tenemos, así como decir, hogares o alguna familia que se pueda por un tiempo hacerse cargo, en Refugio. este caso, sí, esta adolescente que es mamá, lastimosamente ella ahora se encuentra separada hasta de su hijita por razones de seguridad también, ¿verdad? Ya para ambas partes. Qué pena, una cuestión, aparece un caso en una fiscalía, vos tendrías que poner el número de cédula y dice, sí, está denunciado por esto, por esto, por esto, Claro. para que vos puedas tomar una determinación como corresponde. Yo no quiero liberarle de pena y culpa a la adolescente, porque ella también, si ella comete un crimen, ella va a tener Claro. que ser castigada Pero hay que con ver la el pena. contexto, Carlos, ¿cómo se dice? Sí, por eso ¿verdad? pero cuesta nomás por la comunicación telefónica, Sí. porque nos sale muy bien, porque yo no voy a entender jamás que el señor estaba sentado acá y vino ella y de repente Sí. le jugó a la altura del pecho. Tuvo que haber algo en Claro. torno a eso, por más que no se justifique la reacción. Pero digo, ¿cómo será que en todos los casos es así o en este caso nomás? Aparece una denuncia ante un fiscal. Entonces, ¿quién hace la denuncia? Fulano de tal. ¿Quién es la denunciada? Fulana de tal. Bueno, veamos los antecedentes de fulano. Y que pueda aparecer ahí fulano denunciado 4 veces ante la fiscal Mirta Ortiz. Denunciada una vez ante el fiscal Darío Villagra. Tenía Porque restricciones intrafamiliar para tenía llegar a la casa. restricciones. Tenía restricciones que ¿Verdad? el juzgado de Denunciada Paz por la misma fulana. Entonces, Sí. para que vos tengas idea nomás. Ah, bueno, perfecto. Va a ser imputada el adolescente porque le intentó matarle al joven de 20 años. Bueno, perfecto. bien. Pero al mismo tiempo, el joven 5 denuncias y aparte, restricción familiar y aparte, le embarazó a una criatura. Sí. Y para eso está la fiscalía. La doctora se hubiese callado en su oficina. La doctora se hubiese quedado con esto y decirse en un momento Es determinado. responsabilidad fiscal. La fiscalía no actuó como tenía que actuar y sin embargo, ella asume y toma como un compromiso suyo y viene y se sienta con nosotros para exteriorizar esta cuestión. Muy loable, por cierto. Gracias, doctora. Muy, Gracias a usted muy por gentil la por venir a oportunidad. compartir con nosotros y ojalá Muchas que, gracias. que se haga justicia. Y ahí ya me pongo otra vez a pensar en cuántos casos Uf. se está y después nos preguntamos, ay, ¿por qué terminó muerta? Así ¿Por mismo. qué murió? ¿Y por qué no se hicieron las cosas como se tenían que hacer? Gracias, señora, muy Claro, amable. está bien.